La conversación que cambiaría el destino de una familia comenzó con un tono cargado de tensión. Pepe, con una voz grave y controlada, pero desgarrada por una furia contenida, rompió el silencio: acabo de hablar con Ángela. Sus palabras pesaron como plomo en el aire, mientras su rostro reflejaba un dolor que sus hijos nunca habían visto. Estaba destrozada, llorando como jamás la había escuchado. Leonardo se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué pasó? ¿Papá está bien?, preguntó, visiblemente alarmado. Pepe asintió, pero su ceño fruncido advertía que lo que venía no traería alivio alguno. No, hijo. No está bien. El silencio apenas duró un instante antes de que las palabras de Pepe estallaran como dinamita. Cristian Nodal quiere dejarla. Emiliano, incrédulo, se incorporó de su asiento. ¿Dejarla? ¿Así, sin más? Pepe apretó los puños, tratando de mantener la calma que le quedaba. Sí. Pero no solo eso. Ese desgraciado tiene el descaro de dudar. Cree que el bebé que Ángela está esperando no es suyo. Leonardo, de un salto, golpeó la mesa con un puño cerrado, su rostro rojo de indignación. ¿Qué? ¿Qué no es suyo? Ese idiota no tiene vergüenza. Emiliano, más contenido pero igual de impactado, lo miró con seriedad. ¿De dónde saca esa idea? Pepe, con una mirada cargada de desprecio, respondió con voz grave: de su madre. Ella le llenó la cabeza de estupideces. Según esa mujer, el bebé podría ser de Josué. El nombre cayó en la sala como una bomba. Josué. Emiliano negó con la cabeza, incrédulo. Papá, eso no tiene sentido. Ángela no tiene nada que ver con ese tipo desde hace años. Todos lo sabemos. Nosotros lo sabemos, replicó Pepe, poniéndose de pie y caminando lentamente por la sala, pero ese chamaco está tan manipulado por su madre que ya no distingue la realidad de sus paranoias. Y lo peor. Se detuvo, mirando a sus hijos con una expresión que mezclaba frustración y determinación. Está planeando dejarla. Abandonar a Ángela con el bebé. Leonardo, en un estallido de ira, golpeó de nuevo la mesa. Eso no lo podemos permitir. Si lo dejamos, no solo va a destruir a Ángela, va a manchar el apellido Aguilar. Emiliano asintió, cruzando los brazos con firmeza. Papá, tenemos que hacer algo. Ese tipo tiene que entender que con los Aguilar no se juega. Pepe continuó caminando con las manos cruzadas detrás de la espalda. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Finalmente, se detuvo, girándose hacia sus hijos con una mirada helada. Lo vamos a asustar. Su voz era como un cuchillo afilado, sin lugar para dudas. Vamos a darle una lección que nunca olvidará. Leonardo esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué tienes en mente, papá? Pepe, con una expresión endurecida, respondió con resolución: lo prepararemos todo. Una furgoneta negra, cristales polarizados. Ya sé dónde estará ese tal Nodal esta semana, después de su concierto. Lo vamos a interceptar. Emiliano, aunque más cauteloso, no pudo evitar asentir. Si lo hacemos bien, nadie podrá rastrearlo hasta nosotros. Pero Pepe levantó una mano, deteniendo el entusiasmo creciente de sus hijos. Escúchenme bien. Esto no se trata de violencia. Solo quiero que entienda que no puede seguir destruyendo vidas como si fueran juguetes. Leonardo, aún encendido por la rabia, replicó: papá, no me pidas que me contenga si ese imbécil se burla de nosotros. Pepe lo miró fijamente, con una mezcla de orgullo y severidad. Harás lo que sea necesario, pero nada más. Esto no puede salirse de control. El silencio se apoderó de la sala, mientras los tres hombres se miraban, conscientes de lo que estaban a punto de hacer. Cada uno sabía que ese camino no tenía vuelta atrás. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Nodal permanecía en su estudio. Rodeado de guitarras y partituras, el ambiente parecía tranquilo. Pero dentro de él reinaba el caos. Con el teléfono en la mano, su mirada estaba fija en la pantalla, dudando. Llevaba días evitando esa llamada, pero finalmente, con un suspiro pesado, marcó el número. Hola, Kazu.
La voz de Nodal sonó cansada, casi agotada, mientras sostenía el teléfono con una mano temblorosa. Al otro lado de la línea, la respuesta de la cantante fue instantánea, pero con un toque de sorpresa y alegría. «Jen, no esperaba que me llamaras. ¿Cómo estás?» Nodal cerró los ojos y pasó una mano por su cabello, tratando de encontrar algo de paz en medio de su caos. «No sé ni cómo estoy, la verdad. Todo esto me está matando». La tristeza en su voz era palpable. Kazu, al escuchar el tono quebrado, hizo una pausa, preocupada. «¿Qué pasa? ¿Es por Ángela?» «Sí, es por ella, y por el bebé», admitió, con la garganta cerrada, como si un nudo pesado se le hubiera formado en el pecho. «No sé qué hacer, Kazu. Esto es un desastre». El silencio al otro lado de la línea se alargó por unos segundos, hasta que Kazu, con un tono más suave y serio, rompió el silencio. «Dime la verdad. ¿Ese bebé es tuyo?» Nodal se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, como si eso pudiera ayudarlo a encontrar algo de claridad en su mente. «Eso dice ella, pero mi mamá está convencida de que no lo es. Cree que podría ser de Josué, y la verdad, no sé qué pensar». Kazu suspiró, su voz ahora teñida de una comprensión dolorosa. «Si no estás seguro, no tienes por qué quedarte. No estás obligado a vivir una mentira solo porque otros te lo digan». «Es fácil decirlo», respondió él, con un tono amargo, como si cada palabra le pesara más que la anterior. «Pero si la dejo ahora, todos van a decir que soy un cobarde. Además, su papá, Pepe, no se va a quedar tranquilo». La calma de Kazu se hizo más firme. «Escucha, yo no quiero que te quedes por miedo. Quiero que estés conmigo, con Inti. Quiero que tengamos una familia de verdad. Pero para eso, tienes que decidirte». «Eso es lo que estoy tratando de hacer», dijo Nodal, cerrando los ojos con frustración, como si intentara bloquear todo el torbellino que se desbordaba en su interior. «Pero todo esto me está rebasando». Mientras tanto, en el pasillo, Ángela se detuvo frente a la puerta del estudio. El murmullo de la conversación la había atraído irremediablemente. Sabía que no debía escuchar, pero el destino parecía empujarla hacia una verdad que no quería aceptar. Su corazón comenzó a latir con fuerza al escuchar el nombre de Kazu. «¿Vas a dejar a Ángela?» La pregunta de Kazu llegó clara y penetrante al oído de Ángela. Había algo en su tono, una mezcla de esperanza y temor, que hizo que su respiración se acelerara. «No», suspiró profundamente Nodal, con una voz cargada de duda. Quiero hacerlo de verdad. Pero es tan complicado. Está embarazada, y no sé cómo manejar todo esto». Ángela sintió que sus piernas se tambaleaban, incapaz de sostenerse por más tiempo. Con una mano temblorosa, se llevó al pecho, tratando de calmar su respiración entrecortada. Pero el dolor de escuchar esas palabras atravesó su cuerpo como un cuchillo afilado. Dentro del estudio, Kazu intentaba tranquilizarlo, aunque su voz era un susurro lleno de desesperación. «Si ese bebé no es tuyo, no tienes por qué quedarte. Yo te amo, Nodal. Quiero que estés conmigo, con nuestra hija. Pero no puedo seguir esperando a que decidas qué vas a hacer. Te amo, Kazu, pero no sé cómo salir de esto sin que todo el mundo me odie», murmuró Nodal, bajando la voz como si se hablara a sí mismo, perdido en la tormenta de sus emociones. Ángela ya no pudo escuchar más. Se giró rápidamente, su corazón palpitando con fuerza, y corrió hacia su habitación. Las lágrimas comenzaban a resbalar por su rostro mientras sacaba el teléfono, temblando como si el miedo estuviera a punto de consumirla. Con dedos húmedos, marcó el número de su padre. Cuando Pepe contestó, su voz firme y tranquila contrastaba con el caos emocional que Ángela sentía en su pecho. «Ángela, hija, ¿qué pasa?». Con voz rota, entrecortada por los sollozos, Ángela apenas pudo decir las palabras: «¿Quién quiere dejarme?». «Lo escuché. Hablaba con Kazu. Quiere volver con ella, y dejarme sola con el bebé. Dice que no es suyo, porque su mamá lo convenció de eso». El silencio en la línea fue breve, pero en ese instante, Ángela pudo sentir la furia contenida de su padre. «No llores más, hija, esto no se va a quedar así. Te prometo que voy a arreglarlo. Papá, por favor. No quiero que haga algo que arruine su carrera, o nuestra».
Pepe le interrumpió con determinación. Tú no te preocupes por eso, Ángela. Tú solo descansa. Nosotros nos encargamos de él. Y con esa promesa, Pepe Aguilar colgó el teléfono. Pepe permanecía inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible, mientras su mente trazaba un plan en silencio. Respiró hondo, controlando la furia que lo consumía al saber que Nodal estaba dispuesto a abandonar a su hija en el peor de los momentos. Con un ademán firme, sin perder un segundo, convocó a sus hijos, Leonardo y Emiliano, al salón principal de la finca. Nos vamos a encargar de él, dijo con voz fría, tan dura como el acero, mientras caminaba de un lado a otro. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo de madera con una intensidad que ponía en alerta a los dos jóvenes. Leonardo frunció el ceño y cruzó los brazos, con una mirada que reflejaba su desconcierto. ¿Qué tienes en mente, papá? Ese tipo necesita entender que no puede jugar con nuestra familia, respondió Pepe con firmeza, su voz como una amenaza. Emiliano, más calmado pero igual de serio, lo miró directamente a los ojos. Sí, papá. No podemos permitir que abandone a Ángela así. Pepe se detuvo frente a ellos, sus ojos como cuchillos, fríos y calculadores. Lo vamos a secuestrar. El silencio llenó la habitación como una pesada niebla, hasta que Leonardo rompió el mutismo, sonriendo con una amargura que reflejaba lo que sentía en su interior. ¿Secuestrarlo? ¿Hablas en serio? Muy en serio, contestó Pepe sin dudarlo, clavando sus ojos en los de su hijo mayor. Vamos a darle un susto que no pueda olvidar. Algo que le quede claro, con los Aguilar no se juega. Leonardo asintió lentamente, con una sonrisa torcida. Si lo hacemos bien, nadie podrá rastrearlo hasta nosotros. Pepe sintió una extraña satisfacción al ver la determinación en los ojos de sus hijos. Ya sé dónde estará Nodal. Tiene un concierto esta semana en Guadalajara. Lo vamos a interceptar después del show, cuando salga del camerino. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Leonardo, claramente emocionado con el plan. Prepararemos una furgoneta negra, con cristales polarizados, respondió Pepe con tono seco y preciso. Llevaremos pasamontañas para evitar que las cámaras nos identifiquen. Lo agarramos rápido, lo metemos en la furgoneta y nos lo llevamos. Emiliano, siempre más analítico, alzó una ceja, preguntando con cautela, ¿y después qué? ¿Qué hacemos con él? Lo hacemos entender que va a quedarse con Ángela y que va a ser el padre de ese bebé. ¿Y si no acepta? Pepe lo miró con dureza, dejando la amenaza flotando en el aire. Le dejamos claro que podemos hacerle la vida imposible a él, y a quienes más quiere. Leonardo golpeó la mesa con entusiasmo, sus ojos brillando con ira contenida. Me gusta. Ese cabrón se merece esto, y mucho más. Pepe levantó una mano, deteniendo el arrebato de su hijo con una mirada fulminante. Esto no se trata de violencia gratuita. Quiero que entienda nuestro mensaje, pero sin que se nos salga de las manos. Emiliano asintió, aunque Leonardo, más impulsivo, dejó escapar una risa amarga. Papá, no prometo contenerme si ese tipo intenta burlarse de nosotros. Pepe lo miró fijamente, con una mezcla de orgullo y advertencia en sus ojos. Harás lo que sea necesario, pero sin exagerar, ¿entendido? Entendido, respondió Leonardo, aunque su mirada traicionaba la rabia que aún lo consumía. Con el plan listo, los tres hombres se pusieron manos a la obra, armaron la furgoneta, coordinaron los horarios y estudiaron cada rincón del lugar donde se realizaría el concierto. Cada detalle fue planeado al milímetro. La noche del concierto, el estacionamiento tras bastidores estaba casi vacío. Nodal, visiblemente agotado después del show, caminaba hacia su coche, acompañado de su asistente, quien llevaba su bolso y algunas de sus pertenencias. De repente, tres figuras encapuchadas emergieron de las sombras, sus pasos sonando como un eco mortal. Antes de que Nodal pudiera reaccionar, uno de ellos lo sujetó por la espalda, mientras otro le colocaba una bolsa negra en la cabeza. ¿Qué está pasando?, gritó Nodal, forcejeando sin éxito mientras los hombres lo arrastraban hacia la furgoneta negra que esperaba a unos metros de distancia. El asistente intentó intervenir, pero uno de los encapuchados lo empujó al suelo sin piedad. La puerta de la furgoneta se abrió de golpe, y entre gritos y pataleos, Nodal fue lanzado dentro del vehículo. «Déjenme en paz, cabrones. No saben con quién se están metiendo», gritó, mientras luchaba por liberarse de la bolsa que le cubría la cabeza.
Dentro de la furgoneta, las voces de los secuestradores resonaban con tonos graves, distorsionados, y acentos forzados. «Cállate si sabes lo que te conviene», dijo uno de ellos, con voz alterada para evitar ser reconocido. El vehículo arrancó con rapidez, dejando atrás el caos del estacionamiento. Nodal, aún confundido, intentaba calmarse mientras escuchaba las amenazas, pero había algo en el aire, algo que no cuadraba. Entre tanto alboroto, un aroma familiar comenzó a filtrarse a través de la bolsa. Un perfume característico que Nodal conocía demasiado bien, Pepe Aguilar. «Espera», murmuró, su mente comenzando a conectar las piezas. «Sé quién eres. Pepe. No necesitas taparme los ojos». El silencio en la furgoneta fue breve, pero denso, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Finalmente, uno de los hombres respondió con voz cansada. «Efectivamente», dijo Pepe Aguilar, suspirando con resignación. «Quítenle la capucha». Y así, uno de los encapuchados retiró la bolsa de la cabeza de Nodal, revelando los rostros de Pepe, Leonardo y Emiliano. Lo que parecía ser una simple advertencia, podría convertirse en una batalla sin retorno. ¿Qué harán ahora? ¿Estará Nodal dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? La tensión está al límite, y el destino de todos pende de un hilo. Los ojos de Nodal se abrieron como platos al verlos, un destello de incredulidad y terror cruzó su rostro. «¿Qué diablos están haciendo?», preguntó, su voz cargada de enojo, mezclada con miedo, temblando ligeramente. Pepe se inclinó hacia él, fijando sus ojos en los de Nodal con una intensidad tan fría que congelaba la sangre. «Estamos aquí para dejarte algo claro», dijo, su tono grave y autoritario. «No vas a abandonar a Ángela. No vas a dejarla sola con el bebé. Te guste o no, vas a asumir tus responsabilidades». Nodal intentó protestar, levantando la voz, buscando una salida. «Ese bebé ni siquiera es mío. Tu hija está mintiendo y lo sabes». Leonardo, incapaz de contenerse, se lanzó hacia él, con un furioso golpe, impactó su puño cerrado contra el rostro de Nodal. «Cállate. No tienes derecho a hablar así de mi hermana». Pepe levantó una mano, deteniendo a su hijo antes de que continuara con su ira. «Este no es un juego», advirtió, su voz aún más firme. «Si decides irte, si sigues con tus caprichos y te vas tras Kazu, tendrás problemas mucho más grandes que los que ya tienes ahora». Nodal, con el labio sangrando, los miró con una mezcla de rabia y desesperación, temblando de frustración. «¿Me están amenazando?», exclamó, su voz quebrada por la impotencia. Pepe sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio, sino una cargada de frialdad. «Llámalo como quieras, pero no vamos a permitir que destruyas nuestra familia por tus indecisiones». Pepe Aguilar se enderezó, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre Nodal como un martillo. El aire en la furgoneta se hacía denso, casi insoportable. Solo el sonido de la respiración acelerada de Nodal quebraba el silencio. Sentado en el suelo, luchaba por encontrar una salida, una solución. «Ustedes están locos», murmuró, limpiándose la sangre que corría por la comisura de sus labios. Leonardo, con el puño aún apretado, comenzó a moverse hacia él, pero Pepe lo detuvo con un simple levantamiento de mano. «Escucha, muchacho», dijo, y su voz tomó una tonalidad grave, cargada de amenaza. «Esto no es una broma y te lo voy a dejar claro una última vez. Si decides abandonar a Ángela, si siquiera se te pasa por la cabeza ir tras esa mujer y su hija, te vamos a perseguir. Y no solo a ti», añadió, su tono helado, «sino también a ellas». Los ojos de Nodal se llenaron de furia, pero detrás de ella, una oleada de miedo empezó a tomar forma. Ya no podía esconderlo. «¿Cómo pueden involucrar a Kazu y a mi hija en esto? Ellas no tienen nada que ver». «Ellas tienen todo que ver», interrumpió Emiliano, su voz por primera vez firme, pero tranquila, como si todo estuviera claro en su mente. «Si te vas, no solo destruyes a Ángela. Destruyes todo lo que representa nuestra familia. Y eso no lo vamos a permitir». Pepe dio un paso hacia él, su figura imponente iluminada por la tenue luz que se filtraba por las ventanas de la furgoneta. «Tienes una decisión que tomar», dijo, su mirada fija en Nodal. «Haces lo correcto. Te quedas con Ángela y esto termina aquí. O sigues con tus caprichos, y entonces, nos encargaremos de que no encuentres paz. Ni tú,
ni las personas que amas. Esto es una locura, susurró Nodal, su voz casi inaudible, como si hablara consigo mismo, sin creer lo que estaba ocurriendo. Pepe se inclinó hacia él, obligándolo a mirarlo directamente a los ojos. No es locura, muchacho. Es familia. Y con nuestra familia no se juega. El vehículo comenzó a reducir la velocidad, y Emiliano y Leonardo se miraron con complicidad, sabiendo que el plan estaba a punto de llegar a su fin. Es hora, dijo Leonardo, abriendo la puerta lateral de la furgoneta sin más preámbulos. Sin dar tiempo a que Nodal reaccionara, los dos hermanos lo tomaron por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Nodal intentó resistirse, pero no tenía fuerzas para hacerlo. No, espera, gritó, mientras lo lanzaban al suelo en medio de un camino desierto. El impacto le arrancó el aire de los pulmones, dejándolo sin aliento. No tuvo tiempo para quejarse, pues apenas tocó el suelo, escuchó la última advertencia de Pepe. Recuerda lo que te dijimos, dijo Pepe, su voz grave, implacable. Es tu última oportunidad para hacer lo correcto. La furgoneta arrancó rápidamente, dejando a Nodal tirado en el suelo, solo en medio de la nada. Las palabras de Pepe resonaron en su mente, cada vez más pesadas, más aterradoras. ¿Tendrá el valor de cambiar su destino, o la oscuridad lo arrastrará aún más? Lo único claro es que las cartas están sobre la mesa, y no hay marcha atrás. Nodal cerró la puerta tras de sí con un leve crujido, el sonido resonando en la casa vacía. El frío de la entrada lo envolvió, y el silencio que se apoderó de la casa fue ensordecedor. Los recuerdos de las últimas horas lo golpearon con fuerza, pero lo que más lo inquietaba en ese momento era la sensación de que algo no estaba bien. El lugar estaba demasiado ordenado, demasiado vacío. ¿Dónde estaba Ángela? ¿Por qué no había rastro de ella? Su cuerpo entero estaba herido y exhausto, pero su mente no podía descansar. Las palabras de Pepe Aguilar seguían martillando en su cabeza, como si el hombre estuviera allí mismo, observándolo, exigiendo una respuesta que Nodal no sabía si podía dar. No vas a abandonar a Ángela. No vas a dejarla sola con el bebé. Te guste o no, vas a asumir tus responsabilidades. Si decides irte, tendrás problemas mucho más grandes que los que tienes ahora. Con cada paso que daba dentro de la casa, sentía como la presión aumentaba. ¿Qué decisión tomaría? Estaba atrapado en un torbellino de emociones y responsabilidades que parecía no tener fin. A pesar de las amenazas de Pepe, la angustia de saber que Ángela y el bebé podían necesitarlo lo devoraba por dentro. Ángela, murmuró, su voz rasposa y quebrada. Llamó nuevamente, pero no hubo respuesta. Caminó por la casa, recorriendo el salón, el comedor, la cocina. Nada. La casa que una vez estuvo llena de vida y promesas de futuro, ahora parecía vacía y fría, como un mausoleo de lo que pudo haber sido. No podía soportar la incertidumbre. El eco de las palabras de Pepe lo perseguía mientras se acercaba a la habitación de Ángela. La puerta estaba entreabierta, pero lo que vio al entrar lo hizo detenerse en seco. Ángela no estaba allí. Las sábanas de la cama estaban perfectamente alineadas, la habitación limpia como si nadie hubiera estado allí en días. Un nudo se formó en su estómago mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Se había ido? ¿La había perdido ya? «Ángela», gritó, pero su voz se perdió en el aire denso de la casa. Se giró sobre sus talones, su respiración se aceleraba mientras su mente trataba de encontrar una lógica en todo lo que había sucedido. ¿Dónde estaba ella? El miedo comenzó a apoderarse de él, y por un momento, todo lo que había pasado, la amenaza de Pepe, el dolor, la confusión parecía estallar en su pecho. Se dejó caer sobre una silla, la cabeza entre las manos, sin saber qué hacer, sin saber si alguna vez podría hacer lo correcto. El teléfono de su bolsillo vibró, sacándolo de su ensueño. Lo sacó con rapidez, esperando que fuera Ángela o alguien cercano a ella. La pantalla mostró un número desconocido, pero, antes de que pudiera decidir si contestar, otra llamada entró inmediatamente después de la primera. Era Pepe. No lo dudó ni un segundo y atendió la llamada. ¿Dónde está Ángela?, preguntó Nodal con desesperación, aunque su voz temblaba, incrédulo de lo que pedía. ¿Qué le hicieron? La voz grave de Pepe resonó al otro lado de la línea, pero no con la calma que Nodal esperaba. No te hagas el tonto, Nodal.
Ángela ya se fue, y tú sabías que esto iba a pasar. No tenemos tiempo para seguir jugando con tu indecisión. No. No puedo perderla, dijo Nodal entre dientes, levantándose de la silla, pero las palabras de Pepe continuaron taladrando su mente, ahogando sus intentos de encontrar la calma. ¿De verdad crees que no sé lo que está en juego? Si no tomas una decisión, perderás mucho más que a ella. El silencio llenó la línea durante unos segundos, y en ese instante, Nodal sintió que el peso de las amenazas y de la culpa lo aplastaba. ¿Podía ir tras ella? ¿Podría irse, después de todo lo que había sucedido, sin dejar atrás el desastre de la familia? Mientras la llamada se cortaba, Nodal cerró los ojos, su mente atrapada entre la culpa y la obligación. En el fondo, la única cosa que parecía clara era que ya nada sería igual. Nodal permaneció inmóvil, el teléfono todavía en su mano, como si lo que acababa de hacer no pudiera asimilarse. Las palabras que acababan de salir de su boca se repetían una y otra vez en su mente, como un eco que no dejaba de retumbar en su cerebro. Cada sílaba, cada mentira que había pronunciado, le quemaba el alma. Había destrozado lo único que había sido real en su vida, todo por una razón que le dolía más de lo que podía soportar. Lo siento, pero es mejor que entiendas la verdad. Esa última frase resonaba en sus oídos, pero no podía detenerse. No había vuelta atrás. Kazu ya había escuchado lo que no quería oír, y en ese momento, Nodal sabía que había hecho lo que debía, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Tenía que protegerla. Tenía que proteger a Inti, su hija, aunque eso significara perderlo todo. Incluso a ellos. El teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Las lágrimas continuaron cayendo sin control. Su respiración estaba entrecortada, pero no podía permitirse llorar por mucho tiempo. No podía permitir que las emociones lo vencieran. Debía ser fuerte, por ellas, por la familia de los Aguilar. Cada palabra que había dicho, cada mentira que había tejido, le había arrancado un pedazo de sí mismo. Pero no podía permitirse el lujo de sucumbir a la culpa o la desesperación. Si esto era lo que tenía que hacer para mantener a salvo a su hija y a Ángela, entonces lo haría, aunque eso significara perder la última chispa de esperanza que quedaba en su corazón. Se levantó, sus piernas tambaleaban por el agotamiento y el dolor emocional, pero tenía que mantenerse firme. Sabía lo que había hecho y lo que aún quedaba por hacer. Kazu no lo entendería, nunca lo haría, y eso lo desgarraba. Pero lo que sentía por Ángela y Inti era más fuerte que cualquier otro vínculo. Ellas eran su prioridad, su razón para seguir adelante, incluso si eso significaba vivir con el peso de la culpa el resto de su vida. Cada paso hacia el salón le pesaba como una condena, pero no podía detenerse. La única salida era hacer lo que se le había pedido, enfrentarse a su destino y sacrificarse por lo que más amaba. ¿Qué más podría hacer? No podía permitir que los Aguilar llegaran hasta ellas. Tenía que mantenerse firme, aunque todo dentro de él le gritaba que había perdido lo único que realmente importaba. Al llegar a la sala, se acercó a la ventana. La ciudad parecía ajena a su tormenta interna. Las luces brillaban, y el mundo seguía adelante mientras él se hundía en su propio abismo. El teléfono de nuevo vibró, pero no tenía fuerzas para contestar. Kazu debía estar llorando al otro lado, pero Nodal sabía que lo que había hecho era lo correcto. Al menos para ellos. Al menos, para su hija. La pesadez en su pecho aumentaba, como una montaña imposible de mover, pero sabía que debía soportarlo. En ese momento, la única verdad que podía abrazar era la protección de su hija. La escena es profundamente emocional y cargada de tensión, explorando la complejidad de las decisiones difíciles que las personas deben tomar cuando se sienten atrapadas entre el amor, la lealtad y la protección de quienes más quieren. Nodal, al ser confrontado con la amenaza de los Aguilar y las presiones de su entorno, hace lo que siente que es necesario para salvar a su hija y a Ángela. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones lo arrastran a un torbellino de dolor, ira y desesperación. Lo que más le duele no es el sufrimiento físico, sino la ruptura con las personas que más amaba, especialmente con Kazu. Por otro lado, Kazu se enfrenta a la devastación de la traición. La llamada de Nodal le desgarra el alma, y lo que parecía ser una historia de amor y unión se convierte en un campo de ruinas. La fragilidad emocional de Kazu resalta cómo las palabras, las promesas rotas y las decisiones erradas pueden destruir lo que se había considerado una vida de felicidad compartida.
Nodal, en su desesperación, se ve atrapado en un ciclo de autodestrucción. Su dolor lo consume mientras enfrenta la realidad de lo que ha hecho, y se da cuenta de que las decisiones impulsivas, aunque motivadas por un impulso de proteger, también pueden llevar a la ruina. Por tanto, en cuanto a si Nodal tomó la mejor decisión, es una cuestión complicada. Sus intenciones de proteger a su hija y a Ángela lo llevaron a una ruta de sacrificios dolorosos. En su lugar, podría haberse buscado una alternativa que no involucrara destruir todo lo que amaba, pero a veces las emociones, la presión y el miedo son fuerzas muy poderosas que hacen difícil ver todas las opciones con claridad. ¿Qué harías tú en su lugar? Es fácil juzgar las decisiones de los demás cuando no estamos en su piel. El peso de proteger a los seres queridos y las decisiones que se toman bajo presión pueden cambiar el curso de una vida, y aquí, tanto Nodal como Kazu se ven atrapados en su propia tormenta emocional. Es importante reflexionar sobre cómo las relaciones, la comunicación y las decisiones que tomamos afectan no solo a nuestra vida, sino también a los que están a nuestro alrededor. Sin duda, esta historia nos deja pensando en las complejidades del amor, el sacrificio y la lealtad. Si te ha gustado esta historia llena de emociones, giros inesperados y decisiones complejas, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos impactantes como este. Queremos saber qué piensas sobre la situación de Nodal y Kazu, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de drama, amor y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.